Pues damos inicio con el perfil psicológico del Joker. Si hay una realidad que define por completo al Joker, es el trastorno de personalidad antisocial. En este trastorno de conducta, el psicópata se caracteriza básicamente por no ajustarse a las normas sociales y por cometer actos violentos y delictivos. Además, dentro de la tipología del psicópata, es un psicópata criminal y sádico. En la forma de perpetrar sus crímenes, hace sufrir a los demás, los humilla e intenta el dominio por completo de sus vidas. Su personalidad es la expresión extrema del caos, un criminal sin sentido que se deleita con su naturaleza asesina. Pues hablemos del Joker. Cuando yo era niño me compraron un cómic de Batman y me llamó mucho la atención el ver a un personaje como el Guasón, el Joker, que era su enemigo, su némesis de Batman. Pero yo no sabía en ese momento que fuera tan complejo su naturaleza, su psique humana, y cómo ver que en este momento sale una película y todos tienen cierta empatía con el personaje. Pero quiero que analicemos por qué tenemos esa empatía con el personaje. ¿Qué es lo que hace que nos identifiquemos con él? Y tal vez sea por la delgada línea entre la locura y la cordura. Se aprecia en este film del Joker de 1919 y hace que se vea aún más difusa esta delgada línea, no por los actos de Arthur Fleck, que fue interpretada magistralmente por Joaquín Phoenix, sino por la empatía que genera el personaje principal y cómo el director logra comprometer al espectador con la vida triste de este personaje. La mayoría de los monstruos no nacen, los crea la propia sociedad, pero en este caso en específico, ¿qué podríamos decir sobre el Joker? Viene a plantear la idea de la influencia que ejerce la sociedad sobre un individuo y cómo este mismo puede desarrollar o no herramientas para vivir dentro de lo que se considera socialmente normal, o directamente ser catalogado por psiquiatras y psicólogos como un trastornado o un psicópata, entre otros adjetivos y diagnósticos. Por lo cual surgirían las siguientes preguntas. ¿Quién construye a un monstruo? ¿Sus padres? ¿Su entorno? ¿O tal vez sea uno mismo? ¿O sencillamente una conjunción de elementos yuxtapuestos que desemboca en un comediante frustrado queriendo ser presentado al mundo como el Guasón, que toma pastillas para poder convivir con el otro en armonía, pero al no poder lograrlo, por las buenas decide romperlo todo e ir en contra de todo lo establecido? El Joker es una película que dio mucho de qué hablar, no solo por la brillante interpretación que hace Joaquín Phoenix del némesis de Batman, sino por cómo se muestra la patología, psicología del Joker y todo lo que hay detrás de la risa diabólica de este payaso. Existe un antecedente que vale la pena mencionar. La noche del 20 de julio del 2012, en la que un joven de 23 años con el rostro tapado por una máscara asesinó a tiros a 12 personas durante la proyección del Caballero Oscuro, de la franquicia de Batman. El rumor de que la masacre fue inspirada en el personaje del Joker se esparció por todos los rincones de la web, aunque las periciales psicológicas nunca pudieron confirmarlo. De esta manera, un grupo de familiares de las víctimas del crimen le mandaron cartas a la Warner Bros. Expresando su inconformidad ante el estreno de la nueva película del Némesis de Batman. La bola de nieve siguió alimentándose cuando algunos de los cines del mundo comunicaron que no se iba a poder ingresar a ver la película con máscaras o armas de juguete. El personaje y la película levantaron polémica en torno a la representación de la salud mental a lo largo de la trama, y se plantearon varias preguntas. ¿Es una construcción fiel? ¿Cuál es el diagnóstico de este villano? ¿Podría ser un incitador a la violencia? Pues demos respuesta a estas preguntas.
Primero debemos hablar de quién es Arthur Fleck y realizar un análisis psicológico de este personaje. En este contenido analizaremos la construcción del personaje que interpretó Joaquín Phoenix, el Joker, como el mítico personaje enemigo de Batman. Nos animamos a realizar un análisis psicológico del Joker, un personaje que como nunca antes se arriesga a tocar la fibra de la empatía, corriéndose del mal por el mal en sí mismo como estábamos acostumbrados a hacerlo. Antes de comenzar con el análisis psicológico del Joker o Guasón, vale la pena aclarar que el mismo contendrá spoilers, por si no has visto la película, pero no creo que no lo hayas visto. Si te gustan estos temas, seguramente ya la viste. A medida que avanza el Joker, el film del Joker, vamos viendo cómo todas las estructuras de las paredes que contienen la psiquis de Arthur Fleck se van desmoronando poco a poco. Partamos de la base de la imagen propuesta de Ciudad Gotham, donde todos sus habitantes caminan entre la basura debido a una huelga de los recolectores sin nadie reparar en ello, pareciendo que nadie repara en el olor putrefacto que los invade y los recubre a pesar de haber estado 10 días con bolsas de residuos entre ellos. Este análisis psicológico del Joker nos invita a pensar en esa situación como una mera analogía de lo que siente Arthur cuando admite que se siente solo, con la sociedad marginándolo sin una muestra de afecto o empatía hacia su enfermedad mental. Todos saben que existe, pero pasan por encima de él como si no existiera. También podemos mencionar que el instinto de supervivencia de Arthur está ligado a sostenerse del discurso del otro, evitando así caer por la cornisa. Algo que podemos ver desde el inicio de la película es cuando asume el apodo de Happy, puesto por su madre, y con la frase que ella le decía siempre, poner cara feliz. Por eso él elige la profesión como la de comediante a pesar de no tener ninguna gracia o ser un payaso callejero, lo que claramente fue por la imposibilidad de poder elegir por cuenta propia y al iniciarse por un discurso que le impuso la madre. Esto contribuye a la trama. Otro punto importante dentro del film que nos marca la construcción del personaje es el vínculo ficticio que sostiene Frankie Murray, interpretado por Robert De Niro. Al principio fantasea con la idea de que sería un padre ideal para él. Luego esta idea de figura paterna se concreta cuando Arthur decide que el propio Murray le diera el nombre, que le diera la identidad de su ser. Como todos los padres y madres del mundo, le da identidad a sus hijos, poniéndoles un nombre al momento de nacer. Todos matamos simbólicamente a nuestros padres. Por ejemplo, eligiendo una profesión distinta, adoptando hábitos propios que les son ajenos a ellos. Eso es lo que nos hace madurar y borrar esa imagen que nuestros padres tenían de nosotros. En el caso de Arthur, la parte simbólica se encuentra ausente, y por eso mismo es que lo mata de verdad, porque para él solamente existe lo que es real, tanto la madre como la figura paterna que él eligió. Esa fue la única herramienta que tuvo para despegarse de ellos. He hablado de este tema en programas anteriores y hablaba sobre que los niños en el juego simbólico tienen la capacidad de jugar a ser Superman, se disfrazan y actúan como tal. En el caso de Arthur Fleck, no podemos jugar a ser payaso. Por eso decide teñirse el pelo, vestirse como tal, ya que él es el Guasón. Y lo será por siempre desde el momento que lo eligió. Siempre se intentó vincular directamente al Guasón con el Caballero de la Noche, con Batman, como la cara inversa de la moneda. Aunque habría que debatir sobre este tema, si realmente uno existe gracias al otro.
son el yin